¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué tu cuerpo comienza a hablar cuando tu alma ha guardado silencio por demasiado tiempo? ¿Has notado últimamente que tu cabello se cae más de lo normal? Al peinarte, al bañarte, al tocarlo, pequeños rastros tuyos quedan en cada rincón. Y quizás lo has atribuido al estrés, a la rutina, a la biología. Pero, ¿y si te dijera que esta caída no es solamente física? ¿Y si esa pérdida de cabello fuera en realidad un susurro divino? Un lenguaje del alma que clama ser escuchado. Y si te dijera que hay un poder oculto en la simbología bíblica que habla de coronas perdidas, de fuerzas que se desvanecen, y que todo esto no está hablando de tu cuero cabelludo sino de tu conciencia, porque el cabello en la Biblia simboliza gloria, fuerza, propósito. Cuando la corona se cae, no es solo el cuerpo quien sufre, es el alma la que grita. Y tal vez, solo tal vez, esa pérdida que estás viviendo, de cabello, de energía, de sentido, sea una señal, una advertencia celestial disfrazada de síntoma humano. ¿Alguna vez has sentido que algo en tu vida comenzó a desmoronarse justo cuando empezaste a alejarte de tu propósito? ¿Cuando entraste en relaciones que tu intuición rechazaba? ¿Cuando cargaste culpas que ni siquiera eran tuyas? ¿Cuando silenciaste un dolor que ya no cabía dentro del pecho? Hoy vamos a entrar en una historia que puede parecer extraña, incluso incómoda, pero que es profundamente reveladora. Una historia que no trata simplemente de cabello, sino de lo que el cuerpo expresa cuando el alma ha sido ignorada. Una historia de redención, de señales sutiles que, si no son escuchadas a tiempo, pueden convertirse en caídas más profundas. Porque a veces Dios no habla con palabras, habla con síntomas. Y en esta jornada voy a mostrarte algo que quizás nunca escuchaste en un templo, en una iglesia, ni siquiera en un libro de medicina. Hoy vas a descubrir cómo una mujer, en medio de una pérdida aparentemente superficial, fue guiada hacia una transformación espiritual que cambió su destino. Te invito a quedarte conmigo hasta el final, porque lo que aprenderás en los próximos minutos podría no solo ayudarte a entender lo que está pasando en tu cuerpo, sino lo que está ocurriendo en tu espíritu. Vamos a interpretar la caída del cabello desde una perspectiva que pocos se atreven a mirar, la mirada de la conciencia, de lo simbólico, de lo divino. Este estudio es para ti si estás buscando señales, si sientes que hay algo más detrás de los síntomas, si crees que Dios todavía habla, pero no siempre lo hace como lo esperamos. Y antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios esta frase como un acto de apertura espiritual, como un pacto contigo mismo para no ignorar más lo que el alma está diciendo a través del cuerpo. Señor, si esta caída es tu voz, ayúdame a escucharla. Al comentar esto, estarás declarando que estás dispuesto a mirar más allá de lo visible y escuchar lo que Dios pueda estar queriendo sanar en ti. Y si este mensaje ya tocó tu corazón, te pido que le des like a este video. ¿Por qué? Porque cuando lo haces, ayudas a que esta verdad llegue a otras almas que, como tú, necesitan una respuesta, una dirección, una luz en medio del dolor. Tú no estás aquí por casualidad. Has sido guiado hasta este contenido porque algo dentro de ti sabe que hay más. Al dar like y suscribirte, no estás solo apoyando este canal. Estás firmando un compromiso con tu despertar espiritual. Estás diciendo, estoy listo para ver lo que antes no veía. Estoy listo para comprender la palabra con ojos nuevos. Muchos que nos siguen cada semana nos escriben diciendo que este espacio se ha convertido en su alimento espiritual, su refugio, su lugar de revelación. Y es porque aquí no estudiamos la Biblia como un libro viejo, sino como un mapa vivo del alma, lleno de códigos simbólicos que pueden transformarte. Así que te invito a comentar, darle like, suscribirte y sobre todo a estar completamente presente, porque hoy lo que vamos a estudiar tiene el poder de cambiar tu vida, literalmente. Y recuerda, la penúltima enseñanza de este video podría ser la llave que desbloquee una bendición que llevas tiempo esperando. No te la pierdas. Ahora, sí, vamos a comenzar. Sansón y la caída de su cabello, el símbolo de una conciencia desconectada. Cuando hablamos de caída de cabello desde una perspectiva espiritual, no podemos ignorar una de las historias más enigmáticas y cargadas de simbolismo en toda la Biblia, la historia de Sansón. Muchos la conocen superficialmente como la del hombre fuerte que perdió su poder cuando le cortaron el cabello. Pero cuando abrimos los ojos de la conciencia, entendemos que esta no es solo la historia de un hombre, sino una metáfora viva de lo que ocurre en nuestra propia alma cuando nos desconectamos de nuestra esencia divina. Sansón nació con una promesa. Fue consagrado desde el vientre para una misión sagrada.
Su cabello largo no era simplemente una característica física, era el símbolo externo de su voto interno, de su compromiso espiritual, de su conciencia conectada a lo alto. El cabello representaba su corona invisible, el recuerdo constante de que su fuerza no venía de él mismo, sino de su alineación con Dios. Pero ¿qué sucedió? Sansón, como muchos de nosotros, comenzó a dejarse seducir por lo externo. Empezó a caminar fuera del propósito para el cual fue llamado. Se envolvió en relaciones que no lo edificaban, ignoró advertencias, se alejó de su centro y finalmente entregó su secreto, su símbolo, su conexión. Y cuando Dalila cortó su cabello, lo que realmente se cortó fue el lazo que lo unía a su propósito superior. No fue el corte físico lo que lo debilitó, fue la traición a su voto interno, la desconexión con la conciencia espiritual que lo sustentaba. Y así Sansón cae, su fuerza se va, sus enemigos lo atrapan. Y quizás tú en este momento te sientes así, debilitado, atrapado por pensamientos que no sabes de dónde vienen, sintiendo que algo en ti se ha ido perdiendo. Tal vez no sabes por qué tu energía ha disminuido, por qué tu ánimo se ha ido apagando, por qué tu cuerpo comienza a mostrar señales que antes no estaban. Pero si eres honesto contigo mismo, tal vez te des cuenta de que, como Sansón, también te has alejado de lo que eres. Has hecho pactos con personas o pensamientos que han cortado tu conexión. Has dejado que lo externo dicte tus decisiones. Has ignorado las advertencias del alma, que te hablaba en sueños, en intuiciones, en pequeñas molestias del cuerpo. Sí, incluso en la caída del cabello, porque cada hebra que cae puede estar mostrando un hilo de ti mismo que has soltado. Y no es para castigarte, sino para llamarte de vuelta, para mostrarte que tu fuerza no está perdida, sino dormida, que el espíritu todavía puede levantarte, como lo hizo con Sansón al final de su historia, cuando su cabello comenzó a crecer nuevamente, símbolo de que su conciencia estaba volviendo a despertar. La caída de Sansón fue la caída de una conciencia que olvidó quién era. Pero su redención vino cuando en la oscuridad recordó al Dios que lo había llamado desde el principio. Así también puede ser contigo. Hoy no estás perdiendo cabello por casualidad. Hoy estás siendo llamado, no a lamentarte, sino a reconectarte, a recordar la fuerza que vive en ti, pero que solo puede manifestarse cuando estás alineado con lo alto. Y si esto resuena contigo, quiero que te hagas una pregunta en este momento. ¿Qué parte de mi vida ha sido cortada porque me desconecté de mi propósito? En el próximo tema vamos a explorar una historia poco conocida, pero profundamente simbólica, que nos revela cómo el cuerpo se convierte en un campo de batalla espiritual cuando el alma calla por demasiado tiempo. La mujer encorvada. Cuando el cuerpo revela lo que el alma esconde en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, se nos presenta una escena que a simple vista parece una simple curación más en el ministerio de Jesús. Pero cuando abrimos los ojos espirituales, lo que encontramos no es solo un milagro físico, sino un mensaje oculto sobre el lenguaje del cuerpo y la profundidad del alma. Una revelación que, conectada al tema que nos ocupa hoy, puede abrirte los ojos sobre lo que realmente está ocurriendo dentro de ti cuando el cuerpo comienza a quebrarse. La mujer encorvada llevaba 18 años doblada hacia adelante, incapaz de enderezarse por sí misma. No por una enfermedad común, no por un accidente, no por desgaste natural, sino, como dice el texto con claridad, por un espíritu de enfermedad. La causa no era visible. No se trataba de músculos ni de huesos. Se trataba de algo más sutil, más profundo, invisible a los ojos, pero gritando desde el cuerpo. Y esa es precisamente la conexión que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy. Hay dolores en el cuerpo que no se originan en la carne, sino en el alma. Hay síntomas que son como lágrimas, del espíritu que ya no puede seguir sosteniendo cargas que no le corresponden. ¿Y si esa caída de cabello que estás viendo cada día al mirarte al espejo fuera una forma más de estar encorvado? Una forma en la que tu alma está hablando porque tú has estado en silencio por demasiado tiempo. La mujer encorvada estaba metafísicamente atrapada en una postura de derrota. Su cuerpo reflejaba su historia. Tal vez había cargado con la culpa de otros. Tal vez había aceptado vivir encogida para que otros no se sintieran amenazados por su luz. Tal vez, como tú, había reprimido sus propias emociones, callado su verdad, tragado sus lágrimas, hasta que su cuerpo dijo basta, y allí estaba, en la sinagoga, invisible para todos excepto para Jesús. Y él no la llamó paciente, no dijo que venga la enferma. La vio, la reconoció, se dirigió a ella como alguien que merecía ser liberada, no tratada. Le habló como si ya estuviera sana,
como si dentro de ella aún viviera la hija de Dios que nunca dejó de ser. Y cuando la tocó, ella se enderezó. ¿Te das cuenta del milagro? No fue solo su espalda la que se levantó, fue su alma la que despertó. Fue su conciencia la que rompió 18 años de opresión invisible. Lo que se quebró no fue un hueso, sino un patrón. Lo que cayó no fue un yugo físico, sino un silencio espiritual. Ahora yo te pregunto a ti, que estás aquí buscando respuestas en medio de un síntoma físico. ¿Qué verdades estás reprimiendo? ¿Qué heridas has normalizado? ¿Qué cargas están encorvando tu alma mientras tú solo piensas que es estrés o es normal? No es normal perder la esencia. No es normal vivir agachado espiritualmente. No es normal ver cómo partes de ti se apagan y aceptarlo como parte del proceso. Esa mujer estaba en la sinagoga, buscando a Dios, incluso en su dolor. Y fue allí donde recibió la revelación que cambió su cuerpo y su vida. Así también, tú, al estar aquí, estás abriendo la puerta a una restauración que va más allá de lo físico, porque tu caída de cabello puede estar hablándote de una caída interior, pero también de una redención que está en camino. Lo visible se transforma cuando lo invisible es sanado. Lo externo comienza a restaurarse cuando el alma vuelve a respirar. Y así como Jesús vio a esa mujer y la liberó, también puede verte a ti en este mismo instante. Puede tocar esa parte de ti que nadie más conoce, la que se está desmoronando en secreto, y decir, quedas libre de tu aflicción. En el siguiente tema, vamos a mirar una historia muy distinta, pero profundamente simbólica, la historia de Eliseo y los muchachos que se burlaban de su calvicie. Porque incluso lo que parece una burla o una debilidad puede esconder un principio espiritual que pocos han entendido. Eliseo y los muchachos, la calvicie como señal de autoridad espiritual incomprendida. Entre los relatos más misteriosos y controvertidos del Antiguo Testamento, hay uno que muchos prefieren ignorar, porque su simbolismo es tan profundo que desconcierta a la mente literal. Está en 2 Reyes 2, 23-25, y nos presenta a Eliseo, el profeta sucesor de Elías, caminando hacia Betel cuando un grupo de muchachos comienza a burlarse de él gritándole, sube calvo, sube calvo. Lo que ocurre a continuación parece violento, incluso ofensivo para algunos. Eliseo se da la vuelta, los maldice en nombre del Señor, y 2 osas salen del bosque y desgarran a 42 de ellos. Pero ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Cómo se conecta con lo que tú estás viviendo, con esa pérdida que sientes, con ese síntoma que parece banal, pero que esconde un clamor interno? Vamos más allá de la superficie. Primero entendamos lo que representa Eliseo. No es solo un profeta cualquiera. Él había recibido la doble porción del espíritu de Elías, su maestro. Había presenciado su ascenso al cielo y como señal de su herencia espiritual tomó el manto de Elías, un símbolo de autoridad profética, y cruzó el Jordán haciendo milagros desde ese instante. Pero aquí aparece un detalle importante. Eliseo es calvo. En una cultura donde el cabello representaba vigor, juventud, fuerza y honra, recordemos a Sansón, o la costumbre de los nazareos de no cortarse el cabello, la calvicie era vista como una deshonra o una debilidad. Y sin embargo, Eliseo no solo es calvo, sino que es el elegido de Dios. ¿Ves la paradoja? Lo que el mundo ve como debilidad, Dios lo toma como vehículo de su gloria. Los muchachos representan una conciencia burlona, una actitud superficial que no puede reconocer lo sagrado si no viene en el envoltorio que esperan. Se ríen de la apariencia de Eliseo porque no pueden ver su autoridad, juzgan lo externo y se pierden lo eterno. Y ahora, vamos a ti. ¿Has sentido que tu caída de cabello ha afectado cómo te miras a ti mismo? ¿Sientes que algo en ti está disminuyendo y que los demás no pueden entender lo que estás atravesando? ¿Sientes que incluso tú mismo te estás juzgando creyendo que esta pérdida es señal de debilidad o decadencia? El mensaje aquí es otro. Dios puede estar permitiendo que pierdas lo superficial para que otros y tú mismo descubran el poder de lo esencial. La calvicie de Eliseo no lo debilitó, lo expuso. Mostró que la verdadera autoridad no depende de la apariencia, sino de la conexión con el espíritu. Y cuando los muchachos lo ridiculizan, no se burlan de su cuerpo, sino del propósito que carga, y esa burla trae consecuencias. Este pasaje nos enseña que lo sagrado no puede ser tomado a la ligera, y que cuando el cuerpo cambia, a veces es para manifestar un cambio más profundo en la identidad espiritual. Tal vez Dios está permitiendo que algo en ti caiga para que descubras que no era eso lo que te daba poder, que no era tu fuerza física, ni tu apariencia, ni tu control,
sino lo que habita en ti, lo que ya has recibido y que nadie puede quitarte. Y si tu calvicie, tu pérdida, tu desgaste está siendo burlado por otros, o incluso por tus propios pensamientos, recuerda esto: aquello que el mundo desprecia, Dios lo puede exaltar. Aquello que parece una pérdida puede ser la señal de un nuevo comienzo. Porque Eliseo, aunque calvo, caminaba con manto. Porque tú, aunque sientas que partes de ti están cayendo, aún caminas con propósito. En el siguiente tema vamos a entrar en el simbolismo de las coronas en la Biblia y cómo la pérdida del techo, como el cabello en la cabeza, representa espiritualmente la desconexión con la autoridad divina, pero también el inicio de una nueva coronación. La corona invisible, cuando la cabeza deja de cubrirse para ser renovada. Cuando hablamos de cabello en la Biblia, no estamos hablando simplemente de estética o biología. Estamos hablando de algo mucho más profundo: el símbolo de la cabeza, como sede del pensamiento, de la conciencia y del gobierno espiritual. En múltiples pasajes, el cabello y la cabeza están conectados con la noción de corona, de honra, de cobertura divina. La cabeza, metafísicamente, es el lugar de la autoridad. Por eso, en el libro de los Proverbios, se nos habla de la corona de justicia, la corona de sabiduría, y también del momento en que el impío pierde su corona. Y tú podrías estar preguntándote: ¿qué tiene que ver todo esto con la caída de cabello que estoy viviendo? Mucho más de lo que imaginas. Verás, la pérdida de cabello puede ser un símbolo, no una causa, sino un efecto, de un momento en el que tu alma siente que ha perdido su cobertura espiritual, su centro, su enfoque, su dirección. El cuerpo solo refleja lo que la conciencia está procesando en silencio. Y muchas veces, esa descoronación es parte de un proceso más grande. En el mundo espiritual, antes de recibir una nueva corona, muchas veces Dios permite que pierdas la anterior. Porque no se puede llenar una cabeza llena de orgullo. No, se puede colocar un nuevo gobierno sobre pensamientos que aún viven bajo viejos mandatos. La caída del cabello, vista desde esta perspectiva, es una caída de lo viejo, de lo que cubría tu mente y ya no sirve. Es un acto simbólico donde Dios te dice: estoy preparando tu cabeza para una nueva unción. Pero antes, necesito limpiar el terreno. ¿Te has sentido últimamente como alguien que ha perdido su dirección? ¿Has sentido que el peso de tu propia mente ya no puedes sostenerlo, que los pensamientos se confunden, que la fuerza para seguir se va cayendo como el cabello en la ducha? Tal vez no estás perdiendo, tal vez estás siendo preparado. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran ungidos en la cabeza, y esa unción bajaba desde allí, como lo dice el Salmo 133, como el buen óleo sobre la cabeza que desciende sobre la barba de Aarón. La unción comienza en la cabeza, porque es allí donde se transforma el gobierno de tu vida. Pero para que la unción fluya, la cabeza debe estar desnuda, abierta, libre. Quizás por eso tu cabello cae, porque Dios está removiendo lo viejo, porque tu mente está en transición, porque estás dejando de gobernarte por ti mismo para empezar a ser guiado por una voz más alta, porque estás a punto de recibir un entendimiento que va a renovar tu forma de pensar, tu forma de ver, tu forma de sentir. Y aquí viene la gran revelación. Dios no corona lo que tú aparentas, Él corona lo que tú has comprendido. Cuando tu mente se rinde, cuando tus pensamientos dejan de luchar, cuando ya no tienes fuerza para sostener una imagen, es allí donde el Espíritu comienza su verdadera obra. La caída entonces no es el fin, es la antesala de una nueva coronación, una corona que no se ve pero que transforma, una corona que no pesa pero que eleva, una corona que no te da poder externo sino gobierno interior. Así que no te lamentes por el cabello que estás perdiendo. Pregúntate más bien: ¿estoy dispuesto a recibir la corona que no se ve, la autoridad que nace en el alma alineada con Dios? En el siguiente tema vamos a ir aún más profundo. Hablaremos del simbolismo del velo y de las mujeres que se cubrían la cabeza en la antigüedad, y lo que significa espiritualmente cuando esa cobertura se cae. Esto te va a revelar secretos muy antiguos sobre el alma, la sumisión al espíritu y el proceso de liberación interior. El velo caído. Lo que ocurre cuando el alma deja de cubrirse. Durante siglos, el acto de cubrirse la cabeza con un velo fue una práctica común entre las mujeres del pueblo hebreo. No era simplemente un gesto cultural o un código de modestia. Era una expresión simbólica de algo mucho más profundo:
la sujeción interior del alma a un orden divino, la reverencia ante el misterio del Espíritu. En 1 Corintios 11, Pablo nos habla del velo como una señal de autoridad sobre la cabeza, por causa de los ángeles. Esta expresión tan enigmática nos dice algo sutil. En el plano espiritual, la cabeza representa más que pensamiento. Representa alineación, cobertura, conciencia ordenada bajo lo sagrado. Ahora piensa en esto. ¿Qué ocurre, metafísicamente, cuando la cabeza deja de estar cubierta? Cuando el velo cae. Cuando, como en tu caso el cabello, esa cobertura natural comienza a desaparecer. ¿Podría ser esa una señal de que tu alma está dejando expuesta una parte de ti que antes estaba protegida? ¿Podría ser la revelación de que has dejado entrar pensamientos, energías o vínculos que no están bajo la autoridad de lo divino? No estoy hablando de castigo, no. Estoy hablando de advertencia, de despertar. En el mundo espiritual, perder. La cobertura sobre la cabeza es como abrir una brecha entre tu conciencia y el orden divino. Y muchas veces eso ocurre cuando comenzamos a ceder ante pensamientos autodestructivos, cuando dejamos que el dolor mande, cuando abrimos la puerta al miedo, a la vergüenza o a la resignación. ¿Recuerdas la historia de Sansón? Él no perdió su fuerza cuando le cortaron el cabello. La perdió cuando entregó su secreto. El cabello solo era la señal externa de una relación interior con Dios. Cuando se rompió esa conexión, el cabello cayó. Y con él, la fuerza, el enfoque, el llamado. ¿Y tú? ¿A qué has renunciado últimamente en secreto? ¿Has entregado tu silencio a personas que no valoraban tu verdad? ¿Has dejado que alguien más defina tu identidad? ¿Has reemplazado tu conexión con lo divino por una rutina sin alma? Tal vez sin darte cuenta dejaste caer tu velo espiritual y el cuerpo lo está reflejando. Pero escucha esto, cuando el velo cae, también puede ser el comienzo de una revelación. En 1996, el Templo de Jerusalén había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Era un símbolo de separación entre el hombre y la presencia directa de Dios. Y ese velo fue rasgado completamente cuando Cristo murió en la cruz. ¿Lo ves? La caída del velo no siempre es pérdida. A veces es acceso. A veces lo que se rompe es lo que impedía tu despertar. Puede que estés sintiendo que te estás debilitando, que te estás despojando, que te estás exponiendo. Pero, ¿y si esta vulnerabilidad no es una amenaza sino una invitación? ¿Y si Dios está diciendo, ahora que ya no tienes coberturas humanas, ahora que ya no puedes esconderte tras apariencias, ven, acércate, porque tú también puedes entrar al lugar santísimo? ¿Y si lo que se está cayendo es solo lo superficial para que puedas ver lo esencial? Amada alma que estás escuchando esto, no temas si ya no te sientes cubierta como antes. Dios está levantando sobre ti una nueva forma de protección, no un velo que te oculte, sino una luz que te revele, no una apariencia que impresione, sino una verdad que transforme. Tu conciencia está atravesando una reconfiguración, y en ese proceso el cuerpo solo está dando señales. En el siguiente tema vamos a hablar del aceite que baja por la cabeza, y cómo el Espíritu Santo unge con propósito a aquellos que ya no tienen nada que ocultar. Lo que vas a descubrir puede encender un fuego nuevo en tu interior. El aceite en la cabeza. Cuando la unción desciende sobre una mente vaciada en el Salmo 23, uno de los pasajes más conocidos y amados de la Biblia, hay una línea que muchas veces leemos sin comprender su dimensión espiritual más profunda. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y allí está, otra vez la cabeza. Otra vez la parte más alta del cuerpo humano. Otra vez el símbolo de la conciencia. Pero esta vez no para hablar de caída, sino de unción, de llenura, de restauración, de propósito renovado. En la antigüedad, el aceite era reservado para algo sagrado. Se usaba para marcar a los profetas, a los sacerdotes y a los reyes. Y siempre la unción comenzaba por la cabeza. No por casualidad, sino porque la conciencia debe ser transformada antes que cualquier otra parte de tu vida pueda ser restaurada. ¿Y qué tiene que ver esto contigo y con la caída de tu cabello? Todo. Cuando tu cabello cae, cuando tu corona visible desaparece, cuando te sientes expuesto, frágil, inseguro. Puede parecer que estás perdiendo valor. Pero ¿y si te dijera que el lugar de tu pérdida es en realidad el lugar donde Dios quiere verter su aceite? Sí. Donde hubo caída, Él quiere traer unción. Donde hubo pérdida, Él quiere traer llenura.
Donde antes estabas cubierto por vanidad, ahora serás cubierto por propósito. Pero hay una condición espiritual. La cabeza debe estar vacía, libre, abierta, disponible. Dios no unge cabezas llenas de autosuficiencia. No unge pensamientos que todavía se aferran al control, al miedo, al ego. Dios unge cabezas que han sido despojadas de lo innecesario, como la tuya puede estar si estás atravesando este proceso de pérdida. El aceite no se derrama sobre orgullo. El aceite no se mezcla con máscaras. El aceite busca lo puro, lo expuesto, lo listo para recibir. Tal vez el cielo ha estado esperando este momento. El instante en que tú dejaras de esconderte tras el espejo. El instante en que por fin te vieras sin adornos, sin capas, y le dijeras al Señor: aquí está mi mente, aquí está mi conciencia, aquí estoy sin corona pero dispuesto a recibir la tuya. La unción viene para sanar, la unción viene para consagrar, la unción viene para transformar tu entendimiento y desde allí toda tu vida. Y mira lo que dice el Salmo 133, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Te das cuenta? Cuando el aceite toca la cabeza, todo el cuerpo comienza a alinearse. Cuando la mente es ungida, la vida entera se transforma. Tal vez esta caída de cabello ha sido en realidad el aviso de que tu cabeza estaba lista para ser consagrada otra vez. Tal vez tu dolor es solo el eco de una unción que está por comenzar. Y hay algo más. El aceite no cae por gravedad, cae por orden espiritual. Dios unge a quienes han sido quebrantados por dentro. Dios unge a quienes ya no se aferran al yo. Dios unge cabezas disponibles. ¿Estás disponible? Porque en el próximo tema vamos a descubrir una historia en la que la cabeza fue quebrada. Pero de allí brotó un aroma que transformó todo el ambiente. La mujer que rompió el frasco de spa, alabastro sobre los pies de Jesús. Y si has sentido que estás quebrado, esa historia es para ti. El frasco roto. Cuando lo quebrado libera el perfume del alma, en los evangelios aparece una mujer cuyo nombre no se menciona, pero cuyo acto ha trascendido siglos. Ella entra en la casa donde Jesús está cenando, lleva en sus manos un frasco de alabastro lleno de perfume costoso y, en un acto inesperado y profundamente espiritual, rompe el frasco y derrama el perfume sobre su cuerpo. Muchos al verla la critican, la juzgan, dicen que ese perfume pudo haberse vendido, que fue un desperdicio. Pero Jesús la defiende, dice que ella ha hecho algo hermoso, algo profético, y añade una frase que atraviesa los siglos: donde quiera que se predique este evangelio, se contará también lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Mateo 26, 13. Ahora míralo con ojos espirituales. ¿Y si tú fueras ese frasco? ¿Y si esta etapa que estás viviendo, de pérdida, de caída, de fragilidad física, fuera exactamente ese momento en que lo que eras por fuera se quiebra, para que finalmente se libere lo que llevas por dentro? El frasco de alabastro era valioso, pero su verdadero valor no estaba en su forma, sino en su contenido. El perfume encerrado no podía tocar a nadie mientras el frasco estuviera intacto. Y así también pasa contigo. Mientras todo esté en su lugar, mientras nada se agriete, mientras tu imagen permanezca pulida, el mundo no puede oler tu esencia. Pero cuando algo se rompe, tu salud, tu ánimo, tu fuerza, incluso tu cabello, algo comienza a salir de ti. Un aroma invisible, una fragancia espiritual, algo que nadie había percibido antes. La caída que estás viviendo puede ser ese quebranto, no un castigo, no una tragedia, sino el momento en que Dios decide que tu esencia debe ser revelada, que tu fragancia debe llenar la casa, que ya no puedes seguir siendo solo recipiente, debes convertirte en expresión. Piensa en esto. La mujer no vertió el perfume con cuidado, no lo dosificó, lo derramó, lo entregó todo, y para eso tuvo que romper algo. Y si eso es lo que está ocurriendo contigo, y si Dios está permitiendo que te sientas quebrado para que por fin se libere tu oración más sincera, tu alabanza más pura, tu rendición más completa, y si el cabello que cae, la imagen que se transforma, el cuerpo que habla, son solo el frasco que se está abriendo, Jesús no criticó el quebranto, lo honró, y también te honra a ti cuando, desde tu quebrantamiento, decides no esconderte, sino derramarte. Tú no estás roto, estás liberando tu perfume, estás dejando que lo esencial salga a la luz, y aunque tal vez no lo veas, las personas a tu alrededor
o incluso desconocidos, empezarán a sentir algo nuevo en ti, una fragancia espiritual, un aroma de alguien que ha pasado por el fuego y ha salido perfumado por la gracia. La pérdida física puede ser la señal del inicio de tu ministerio interior, y Jesús lo ve. Él sabe lo que eso cuesta y te dice: esto que estás haciendo quedará en memoria eterna. En el siguiente tema vamos a profundizar en la historia de Job, porque si alguien supo lo que es perderlo todo, incluso su salud y su apariencia, fue él. Y en medio de todo descubrió a Dios de una forma que lo transformó para siempre. Lo que viene a continuación podría ser la revelación más fuerte de este estudio. Job. Cuando el cuerpo grita y el alma despierta a Job, su nombre resuena como símbolo de dolor, pero también de profundidad. Su historia comienza con abundancia, riqueza, hijos, salud, honra, pero en un giro dramático lo pierde todo. Y entre todas las pérdidas, las más visibles, las más crueles, hay una que a veces pasamos por alto: la pérdida de su cuerpo como refugio. Dice la Escritura que Job fue herido con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla. Se sentaba entre cenizas y se rascaba con un pedazo de teja rota. El hombre que una vez fue admirado por su sabiduría y respetado por su influencia, ahora es irreconocible. Incluso su esposa lo insta a maldecir a Dios y morir. Pero Job no lo puede pasar y hace. No porque no tenga dudas, no porque no tenga preguntas, sino porque en el fondo su alma sabe que el cuerpo puede romperse, pero el alma puede despertar. ¿Y qué tiene que ver esto contigo, con tu caída de cabello, con ese reflejo que ya no reconoces en el espejo? Mucho más de lo que imaginas. El cuerpo de Job gritaba. Su piel, sus nervios, su carne, todo estaba en ruinas. Y sin embargo fue en ese lugar, no en la abundancia, no en la fuerza, no en la estabilidad, donde comenzó su verdadero despertar espiritual. Job pasó por un proceso que muchos no entienden: la desconstrucción del ego espiritual. Él no estaba siendo probado solo por lo que tenía, sino por lo que creía de sí mismo, de Dios y de la vida. Y su cuerpo fue el escenario donde esa transformación interior tomó forma. Porque escúchame con atención, a veces el cuerpo tiene que romperse para que el alma hable sin filtros. Y la caída de tu cabello, o cualquier señal física que estás viviendo, puede estar cumpliendo exactamente ese propósito. No para humillarte, sino para desnudar tus capas. No para castigarte, sino para dejarte frente a frente con la verdad. Job se quejó, sí, gritó, maldijo el día en que nació, se preguntó por qué. Y tú también puedes hacerlo, porque Dios no le teme a tus preguntas. Pero el punto de inflexión llegó cuando Job, en su estado de ruina física, dejó de pedir explicaciones y comenzó a ver. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42.5. Esa es la meta de todo este proceso. No la recuperación inmediata de tu imagen, de tu fuerza, de tu normalidad, sino el despertar de tu visión espiritual, la transformación de tu conciencia, la capacidad de ver a Dios incluso en la pérdida, incluso en el silencio, incluso en el cuerpo debilitado. Y mira cómo termina la historia. Job no solo fue restaurado, fue duplicado. Lo que había perdido fue restituido, sí, pero su verdadera recompensa no fue material. Fue esa visión interna, esa expansión de su alma, ese lugar al que solo se llega cuando lo externo se ha caído y solo queda lo eterno. Así también puede ser contigo. Lo que estás perdiendo tal vez no es una desgracia, tal vez es Dios quitándote capas para mostrarte una dimensión que antes no veías, y cuando eso ocurre, tu cuerpo puede volver a sanar, pero tu conciencia jamás será la misma. En el último tema de este viaje espiritual, antes del cierre, vamos a hablar de la resurrección de Lázaro, porque a veces Dios no sana lo que está cayendo, a veces deja que muera, para resucitarlo de una manera que jamás habrías imaginado. Lázaro, cuando lo que muere en ti no es el final, sino el umbral, sí hubo un milagro que dejó a todos sin palabras. Fue la resurrección de Lázaro, un amigo amado de Jesús, un hombre querido pero enfermo. Cuando la noticia de su enfermedad llegó a Jesús, lo inesperado ocurre. Él no va de inmediato, no sana a distancia, no evita la muerte. Jesús espera hasta que Lázaro muere. ¿Y cómo se conecta esto con la caída que estás experimentando en tu cuerpo? Con ese reflejo que ya no sientes tuyo, con el cabello que encuentras en tu almohada como símbolo de algo que se está yendo.
Jesús sabía algo que todos los demás no sabían. La muerte no era el final, era el umbral de una revelación más grande, el umbral de una gloria que solo puede manifestarse cuando lo visible se ha rendido por completo. Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba cuando Jesús llegó. Y eso es importante porque en la cultura hebrea se creía que después de 3 días el alma se alejaba completamente del cuerpo. Es decir, Jesús llega cuando ya no hay esperanza humana posible, cuando el cuerpo ya huele, cuando todo el mundo dice, ya no hay nada que hacer. Y quizás así te sientes tú, que algo en ti ya huele a final, que tu imagen, tu vitalidad, tu fuerza se están apagando, que la caída no se detiene, que tu cuerpo te está abandonando, que ya nada volverá a ser como antes. Pero, ¿y si no es el final? ¿Y si esta es solo la tumba antes del milagro? ¿Y si lo que estás viendo caer es lo que debe morir para que algo mayor pueda levantarse en ti? Cuando Jesús se pone frente a la tumba de Lázaro, no grita con desesperación, no corre, no se lamenta, simplemente llama con autoridad, Lázaro, sal fuera. Y lo que estaba muerto responde. El cuerpo atado, envuelto en vendas, vuelve a caminar. Y Jesús no solo lo resucita, sino que da una orden más. Desatadle y dejadle ir. Eso es lo que el Espíritu está diciendo ahora sobre ti. Que tú, alma, aunque haya estado envuelta en miedo, vergüenza, enfermedad, dudas, no ha muerto. Y que Él está llamándola a salir. Lo que se cayó en ti, lo que sentiste perder, tal vez fue solo el envoltorio, la venda, el límite. Y ahora es tiempo de resucitar. Lázaro no volvió a la vida como un enfermo, volvió como testimonio viviente de la gloria de Dios. Y tú también puedes. No necesitas que tu cuerpo vuelva a ser el de antes para ser nuevo por dentro. No necesitas tener el mismo cabello, la misma imagen, la misma apariencia, porque la verdadera transformación no ocurre en lo que se ve, sino en lo que revive dentro de ti. La caída fue necesaria para que aprendieras a oír esa voz. Y esa voz hoy te dice, sal fuera, sal de la culpa, sal de la ansiedad, sal de la autocompasión, sal del lamento, sal de la tumba. Yo soy la resurrección y la vida. Y si Él pudo hablarle a un cuerpo ya sin vida, sin forma, sin gloria, también puede hablarle al tuyo, y más aún, a tu alma. En el último bloque, vamos a cerrar este viaje con una reflexión poderosa, una declaración espiritual que marcará este despertar, y un llamado final que tocará profundamente a quienes han llegado hasta aquí. Si has llegado hasta aquí, permíteme decirte algo que quizás nadie más te ha dicho hoy. Tú formas parte de un grupo muy especial. La mayoría de las personas no se detiene a escuchar al alma, no prestan atención al cuerpo, no se hacen preguntas profundas. La mayoría simplemente ve el cabello caer y sigue, pero tú no. Tú has elegido quedarte, mirar hacia adentro, escuchar con el corazón, y eso te convierte en un buscador de la verdad. Y no me refiero a una verdad cualquiera, me refiero a la verdad con mayúscula. Esa que no siempre está en los templos, ni en las fórmulas religiosas, ni en lo que el mundo considera lógico. Esa que está en el silencio, en la caída, en lo simbólico, en lo que duele, pero también en lo que despierta. Hoy recorriste un viaje espiritual en el que el cuerpo dejó de ser un simple vehículo y se convirtió en un profeta. Cada hebra que ha caído de tu cabeza no ha sido un accidente. Cada síntoma, cada pérdida, cada agrietamiento han sido señales, pequeñas llamadas de atención, no para asustarte, no para anunciar desgracia, sino para darte la oportunidad de una redención, para mostrarte que el Espíritu todavía habla. Y muchas veces lo hace en lo que el mundo descarta, en la piel que se reseca, en el cabello que se va, en el cansancio que no se explica. Lo que descubriste en estos minutos tiene el poder de cambiar cómo te miras, de transformar tu interpretación de lo que estás viviendo y sobre todo de llevarte a un nivel de conciencia donde el sufrimiento se convierte en maestro y la caída en llamada de resurrección. Por eso quiero invitarte a sellar este despertar con una declaración poderosa, no como un simple comentario más, sino como una señal pública de que fuiste tocado, de que llegaste al final, de que has elegido despertar. Comenta esta frase aquí abajo. Lo que se cae de mí ya no me define, es mi alma la que se está revelando. Sí, escríbelo, y al hacerlo estarás levantando tu mano espiritual ante el cielo, diciendo, yo he sido llamado, yo he sido quebrado,
pero también he sido elegido. Comentar esta frase no es solo un acto simbólico, es una confirmación, una señal para ti mismo, para tu alma y para todos los que lean que tú no te rendiste, que llegaste hasta el Podmisinti final y que estás listo para comenzar una nueva etapa de restauración espiritual. Y te pido algo más, comparte este video, no por números, no por fama, compártelo porque quizás alguien que conoces, alguien que no habla, que no llora, que no cuenta, está atravesando su propia caída silenciosa. Tal vez su cuerpo está gritando y necesita escuchar que no está solo. Sé tú ese canal de luz, ese instrumento que Dios usa para llegar a quien no entra en templos, pero que todavía quiere encontrarse con la verdad. Y si aún no te has suscrito a este canal, déjame decirlo con todo amor, pero con claridad espiritual. No suscribirse es como oír la voz de Dios y cerrar la puerta, porque aquí no solo compartimos conocimiento, aquí compartimos revelación. Aquí no repetimos lo que ya sabes, aquí abrimos lo que tu alma aún no ha podido decir. Y cada nuevo video es una llave, una semilla, una chispa. Si ya estás suscrito, bendigo tu compromiso, tu sed de crecimiento, tu hambre de luz, porque formar parte de esta comunidad es más que seguir un canal. Es caminar con otros buscadores, otros corazones que también están despertando y que han decidido vivir la palabra no como historia, sino como camino de transformación. Y ahora, al terminar este viaje, te invito a hacer algo más. Permanece en silencio. No corras a otro video. No te distraigas con otra cosa. Deja que la música que suena de fondo te acompañe unos minutos más. Cierra los ojos si puedes. Respira. Siente. Dale gracias al Señor. No por lo que perdiste, sino por lo que estás empezando a ver. Dile: gracias por hablarme, incluso cuando no entendía. Gracias por tocar mi cuerpo, cuando mi alma ya no podía más. Gracias porque, aunque algo en mí se cayó, tú no me dejaste caer. Y recuerda, la próxima vez que veas un mechón de cabello en tu almohada, no lo veas como una tragedia. Velo como una señal. La señal de que Dios está tocando lo visible, para sanar lo invisible. Nos vemos en el próximo estudio. Pero antes de eso, deja que esta revelación repose en ti como un aceite, como una nueva corona, como un renacimiento. Shalom.